Licenciada, disculpe, me pasó la computadora para que me abra Zoom también. ¿Qué me pides? Que te deje compartir. No, que me deje entrar en la clase con la computadora, que me amo yo, está pidiendo que le deje entrar. No, no te entiendo porque yo ya te dejé entrar, pues. Ya, ok, Quiere entrar de otro licenciada, pero yo dispositivo, estoy profesor. entrando de dos dispositivos, de la máquina y de mi teléfono, porque en la máquina yo puedo ver, en mi teléfono no. Pero no me sale el que tú dices, ¿cómo es? Yo me amo, no sé cómo es, no, no está, Amo pues. yo. Me amo yo, no estás. Estaba Diana Cabeza, sí, que ya entró, pero no está. Me amo yo, no está. Trata de ingresar de nuevo para ver. ¿Por qué no estás? Pues si nos puede permitir exponer último, licenciado, y cambiamos el tema. ¿Cómo van a cambiar el tema? ¿Y el contenido que tienen cuál es? ¿No tienen el contenido de ese tema? Del tema que consultamos, o sea, el mismo del grupo 2, por eso, o sea, si nos deja o sea, si nos permite exponer con ese tema, podemos exponer, pero, o sea, yo preguntaba. Tenemos la misma información que el grupo 2. O sea, no es porque no tienen el mismo tema y tienen la misma información. Mismo Sí. te llamo que estoy en clase. Sí, estoy en clase, mismo te llamo. Ya, listo. Mira, a ver, recién salió me amo yo. Gracias, licenciada. Pongan, señores, pongan. Por primera vez le vas a pasar lo primero que dije y lo primero que hubo. Ya tienen, compartan, señores. ¿Sí se ve, licenciado? Sí. Okay. Ahí sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como los integrantes del grupo venían siendo Estupiñán Quintero yo, Eliana Perlaza Rengifo, Eliana Cabeza Lloví, Rodrigo Ortiz Patterson. Ya. El primer tema le toca a la compañera Eliana. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por la sigla MRUA también es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado como la sigla MRV. Es aquel en el movimiento que se reemplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido en una aceleración constante. Por ejemplo, de este tipo de movimiento es la caída libre vertical, en la cual la aceleración interviene y se considera constante, es la que corresponde a la gravedad. También puede definirse como movimiento que se realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRV,
UA es un caso particular de movimiento uniformadamente acelerado. Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El tiempo cero igual el 0 segundos por la velocidad de 25 metros por segundo, la aceleración a por 2 metros por segundo al cuadrado. También el segundo está el tiempo 1 un segundo, la velocidad de 27 metros por segundo y a 2 metros por segundo al cuadrado. El tercero es tiempo 2 segundos, velocidad 29 metros por segundo y a 2 metros por segundo al cuadrado. El tercer tiempo es de 3 segundos, velocidad 31 metros por segundo y A igual a 2 metros por segundo. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En nuestro ejemplo, en el coche es... Ay, que no veo bien. En el coche describe que la M, movimiento rectilíneo uniformadamente acelerado, se mueve en una línea recta y una aceleración constante equivalente a 2 metros por segundo al cuadrado. Observa que cada un segundo de velocidad es un tiempo recorrido por el cuerpo que se incrementa en el valor de la aceleración respecto al segundo anterior. No cambies de ahí un ratito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está entendido el ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, miren el carro. El carro está en un tiempo de 0 segundos, como decir, está detenido, ¿no? Y con una velocidad de 25 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y si ven la distancia que tiene cuando el carro comienza a entrar a funcionamiento, se desplaza a una distancia de 26 metros. Cuando el carro llega, que tiene un tiempo de 1 segundo, ¿en cuánto se incrementa la velocidad? Verá que ya la velocidad ya no va a ser de 25 metros sobre segundo, sino que va a tener 27 metros sobre segundo, pero su aceleración va a ser constante, ¿sí? La aceleración no va a cambiar. Luego el carro se desplaza a una distancia de 28 metros con un tiempo de 2 segundos. Si ven que a medida que el carro se va desplazando, el tiempo se va incrementando. Se incrementa el tiempo, se incrementa la velocidad y la aceleración sigue constante. Quiero que vean el análisis cuando el carro se desplaza a determinada distancia. ¿En cuántos metros sobre segundo se va incrementando la velocidad? Si comienza con una velocidad que el carro está detenido de 25 metros sobre segundo, entonces la velocidad al cual cuando el carro entra en movimiento se va incrementando en 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes vean en la distancia cuando el carro se va trasladando de una distancia a otra, se va incrementando ¿en cuánto? En 2 metros. Cuando llega de 28 metros y se traslada a 30 metros, tiene un tiempo de 3 segundos. ¿Sí? Adquiere una velocidad de 31 metros sobre segundo, pero su aceleración sigue constante. ¿Alguna pregunta, señores?
¿Está o no está claro el ejemplo que han puesto sus compañeros ahí en la exposición? Señores, pregunten. Continúe, señorita Eliana. Ya terminé y sigue mi otro compañero, profesora. Ya, Bueno, gracias. el tema que a mí me tocó fue movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en mecánica newtoniana. Dice, en mecánica clásica, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MU, o sea, entre paréntesis, MRUA, presenta dos características fundamentales. La trayectoria es rectilínea, viene siendo C. La aceleración sobre la partícula son constantes. Sabiendo que, dado que cada masa es una constante, la aceleración constante tiene como causa una fuerza resultante constante. Por lo tanto, esto determina que la velocidad varía literalmente respecto del tiempo. La posición varía según la aceleración cuadrática respecto al tiempo. Y ahí tenemos dos ejemplos de cada ejercicio, licenciada. Cuando la velocidad está variando linealmente respecto al tiempo, tenemos la siguiente gráfica, que es una línea. Rectilínea. En la posición que varía según una relación cuadrática respecto del tiempo, estamos viendo la forma de ¿qué? Una semicurva. Más o menos representando una parábola. Según una relación cuadrática. Casi yo viene dando como una parábola, pero no da lo que es una parábola. Semejanza a una parábola. Porque ella va a variar según la relación cuadrática respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esto va a variar con el tiempo. En lo que es la velocidad linealmente, también con respecto al tiempo. Ambas van con respecto al tiempo. Ambas van a hacer sus variaciones con respecto al tiempo. Tanto la velocidad en forma lineal como la posición cuadrática va a hacer su variación con respecto al tiempo. Siga. Bueno, las características vienen siendo ya un tema que le pertenece al siguiente compañero. Compañero Juan, John es que, perdón, prosiga. Ahorita que él puso, ¿quién fue? El señor Patterson. Sí, licenciada. Ya. ¿Dónde está el señor John? ¿Dónde está el señor John? Ahora que van a hacer, continúen, por favor. Ay. Estas son las
principales características del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El movimiento siempre transcurre a lo largo de una línea recta. La aceleración del móvil es constante, tanto en magnitud como en dirección y sentido. La velocidad del móvil aumenta o disminuye linealmente, dado que la aceleración A se mantiene constante en el tiempo. T, la gráfica de su magnitud es función del tiempo, es una línea recta. En el ejemplo mostrado en la figura segunda, la recta es el color azul y el valor de la aceleración se lee sobre el eje vertical, aproximadamente positivo 0,68 metros sobre segundo. Vemos que la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, la línea recta color azul, entonces ese es el valor. Compañero Peterson, siga la siguiente diapositiva. Yo la sigo, que tenía problemas con el audio, disculpe. Ya, continúa. No, dale a la característica que la da el compañero. Él tiene que explicar ese tema. ¿Qué características? Características. Estas son las principales características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento siempre transcurre a lo largo de una línea recta. Acelerado de un móvil es constante, tanto la magnitud como en dirección y sentido. La velocidad del móvil aumenta o disminuye literalmente, dado que la aceleración A se mantiene constante. En el tiempo T, la gráfica de su magnitud en función del tiempo en una línea recta. En el ejemplo mostramos en la figura 2, la recta es de color azul. El valor de la aceleración se lee siempre en el eje vertical, aproximadamente de más 0,68 a metros sobre segundo. La línea horizontal que se lee, la línea horizontal de color azul. ¿En qué? En función del... Esa es la línea recta, profesor. Ya, Valor de la es el valor de la aceleración. Sobre el eje vertical. Ya, siga. Compañera Diana, de ventaja. Ya. Las ventajas. Tiene una velocidad constante, la dirección del movimiento no cambia. Su movimiento es en línea recta. El módulo B no cambia, es constante. Se recorren distancias iguales en tiempos iguales. La aceleración indica el cambio de velocidad, con el ejemplo de la compañera Eliana. Compañera, las ventajas. Las desventajas no permiten aceleraciones en su dirección. En la velocidad media, la rapidez no es constante. Pueden haber alteraciones medias. Solo nos permiten calcular cuando no hay aceleración. Es decir, que las características del movimiento rectilíneo uniforme MRU son las siguientes: trayectoria recta, velocidad constante, aceleración nula, la dirección constante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, señores? Pregunten. Deja compartir, licenciada. Si no hay pregunta,
Y deje de compartir. El siguiente grupo. No quite todavía ahí el grupo número 4. Compañera Lisbeth, disculpe, ponga en pantalla completa. ¿Cuál es el tema de ustedes? Movimiento parabólico. Ya. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mi grupo del número 4 está conformado, el tema que le vamos a dar el día de hoy es movimiento parabólico. Los integrantes son Santos Ávila, Darian Segura, Lisbeth Quiñones y el que les habla. ¿Y quién me habla? Yo les voy a explicar. Tenorio. Ah, ya. Cambia, compañera Lisbeth, lo que es el movimiento parabólico. ¿Qué es movimiento parabólico? Es un movimiento parabólico, es el movimiento de una partícula o un cuerpo regido describiendo su trayectoria, su parábola. Por ejemplo, si el balón de fútbol cuando es chutado por un jugador y cae al suelo, es un movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos por un lado de la trayectoria. En la proyección del eje de la X, entre paréntesis, el eje que va paralelo al suelo, describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse al caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y, describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Aquí le vamos a dar paso a la siguiente compañera, que es la compañera Lisbeth Quiñones. Buenas tardes. La gravedad normalmente se considera grados igual a 9.81 metros segundos al cuadrado. Para hacernos una idea visual de los dos componentes del movimiento parabólico, imaginemos un lanzamiento de peso de atletismo. Si pudiésemos seguir el recorrido de la bola verticalmente desde arriba, en el mismo plano vertical de la trayectoria, desde esa posición privilegiada veríamos la bola avanzar a una velocidad constante, desde la salida de la mano del atleta hasta que la bola toca el césped. Apreciaríamos un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, pero si nos pudiésemos situar sobre el césped detrás de donde se ubican los jueces y que estuviésemos también justo en el plano vertical de la trayectoria, es decir, que lance hacia nosotros, nos daría la impresión de la bola sube y va como si se tratase de un lanzamiento vertical hacia arriba. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una de las aplicaciones más importantes del movimiento parabólico es la balística. La balística es la ciencia que estudia la trayectoria de las balas o proyectiles. Ciertos proyectiles son lanzados desde un cañón con un ángulo determinado, calculando para que el proyectil recorra una parábola e impacte en el objetivo esperado.
Nota, si estudiamos aquí el movimiento parabólico aplicado a la balística desde un punto de vista teórico, en la práctica, la balística debe de corregir los cálculos en función de otros factores, como el rozamiento del proyectil con la atmósfera, el viento, la presión atmosférica, la esfericidad y la rotación de la Tierra, etc. Gracias. Listo, mi turno. Ya. Tipo de movimiento parabólico. Ya. Se dice que existen diferentes tipos de movimiento parabólico dependiendo desde dónde empieza o donde acaba el movimiento del cuerpo. Como por ejemplo, movimiento parabólico completo. Existe también que es movimiento de medida parábola y otros movimientos parabólicos. El primero, que es movimiento parabólico completo, dice que es el cuerpo que recorre una parábola completa, empezando y acabando en el suelo. Ya. Movimiento de medida parábola o tiro parabólico horizontal. Dice que el cuerpo empieza el movimiento desde cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el punto más alto de la parábola completa ideal. Ya. Otros movimientos parabólicos que existen puede ser, como muchos casos particulares, el movimiento parabólico, como por ejemplo el lanzamiento de una pelota desde el suelo a la terraza de una casa o el lanzamiento de una canasta de un jugador de baloncesto. Siempre son tramos de una teórica parábola completa. Todos los elementos de los movimientos parabólicos se pueden calcular a partir del movimiento parabólico completo. Listo, gracias. ¿Quién fue el señor que expuso ahorita? ¿Están segura? Ya. Para continuar, voy con mi tema, la velocidad. La velocidad inicial del cuerpo tiene dos componentes, componente horizontal en el eje X y el componente vertical en el eje Y. La velocidad depende de la fuerza con la que salga la partícula en el ángulo de lanzamiento. La aceleración solamente está presente en el componente vertical. El movimiento horizontal es uniforme, mientras que sobre el componente influye la aceleración de la gravedad que hace que se frene el cuerpo en caso de que éste esté subiendo, hasta volver a acelerarse al descender y caer al suelo. En la posición del objeto también intervienen fórmulas de la posición movimiento rectilíneo uniforme, sentido horizontal, y la posición de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de sentido vertical. Muchas gracias. Pero en sí, quiero que me digan en sí qué es el movimiento parabólico. Profe. Dígame. Más o menos se entiende que quiere decir que al tirar un objeto, la parábola es que al tirar un objeto, el objeto al tirarlo forma una parábola. O sea, quiere decir que como una especie de arco. Más o menos eso es lo que se entiende. Forma un ángulo. Disculpando, profesora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere
lo poco que entiendo, quiere decir que es el lanzamiento de algún objeto hacia arriba que da la trayectoria baja para que por eso se denomina movimiento parabólico, o sea, que el objeto o movimiento que se hace con un objeto al ser de un punto hacia otro en forma ascendente, que al momento de bajar es ascendente, que forma la parabólica. O sea, es lo que más o menos comprendo de movimiento parabólico. El lanzamiento de un objeto hacia arriba, formando un arco de un punto hacia el otro, a donde va a caer. Sí, más o menos es lo que profesor. Gracias, señor Quintero. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, profesora Valencia. Ya, diga. Sí, para el grupo, por favor, para obtener la velocidad, ¿de qué depende en sí? No veo las fórmulas ahí de velocidad para calcular la velocidad inicial. Y eso sí debían de haber consultado. ¿Cómo van a calcular? ¿Cómo van a saber las fórmulas para calcular lo que es la velocidad inicial? Esperando la respuesta a su compañero. Compañero, se necesitaría de una fuerza. ¿Cuál es la fórmula? Él quiere la fórmula para hacer el cálculo de la velocidad. Él quiere la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad inicial? Está cansando su compañero y me estoy cansando de esperar. ¿Cuál es la fórmula, señores? Mañana espero que de los temas que ustedes hayan consultado, quiero que terminen su consulta y consulten la fórmula de aceleración, la fórmula de velocidad inicial, velocidad final. ¿Cómo van a resolver los ejercicios? Pueden decirme. Dejen de compartir, señores. El siguiente grupo.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¡Ay! Alguien tiene abierto un micrófono, por favor. Señor No, Santos. licenciada, parece que ya están exponiendo con el teléfono y tienen cerca los parlantes de la computadora. Eso suele pasar. Tiene que silenciar el micrófono, no, el parlante del teléfono. Wow. Siléncialo arriba, compañero, y ahí ya puede, en la parte superior izquierda, digo derecha. No, izquierda, sí está bien. La parte ahí, el parlante, la silencia. A ella, profesora. En la parte superior izquierda, compañera, el signo de parlante, ahí le da sobre ese signo para mutear el teléfono, que no se reproduzca su audio desde el teléfono. Ahí. El signo de parlante que está arriba, arriba por donde dice grabando, ese signo de ahí, eso ahí. Y ahora ya puede proseguir, ya no va a tener inconveniente con el audio. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo es el 5. Está integrado por 2 personas. Juan Quintero y mi persona Arcos Nayeli. Bueno. El tema es movimiento en el plano. Dice que un movimiento en el plano es una transformación geométrica del plano que conserva los ángulos y las distancias, la forma y el tamaño. Se distingue 3 tipos de movimiento: traslación, giro y simetría. La traslación se llama traslación T de vector libre AB a una transformación que asocia a cada punto P del plano otro punto P igual a TP, de manera que el vector PP sea igual al vector A. Del segmento PP del recto A, B. Ya. Además es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección, se mueven en la misma distancia. El resultado de una traslación es una figura idéntica que se ha trasladado una distancia en una dirección determinada. Distancia de traslación. Ahí dice la gráfica. Giro.